Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo en la realización de este curso. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a este curso del profeta Isaías, que ya está en su clase número 4, en el video número 1, y yo les invito pues a que me escriban a mi correo personal alied7@gmail.com. Con gusto responderé a todas sus preguntas. También atenderé pues las tareas que me envíen, los exámenes, los mapas, los proyectos, y por la misma vía pues contestaré enviando las evaluaciones respectivas. Gracias de nuevo por estar con nosotros y vamos a comenzar, no sin antes invitarles a hacer una oración para que sea Dios el que bendiga pues este momento especial. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que nos da de poder estar dando estos cursos sobre el profeta Isaías. Gracias, oh Dios, por ser un Dios bueno y generoso. Te pedimos en este tiempo en que tú nos des sabiduría e inteligencia espiritual para comprender tus misterios y poder explicarle a las personas sobre el maravilloso mundo de la Biblia, en este caso sobre el profeta Isaías. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, queremos darte las gracias por todo. Amén y amén. Haciendo un breve repaso de lo que fue el capítulo anterior, o por lo menos las últimas partes del oráculo anterior, había una sección que trataba sobre las mujeres israelitas y lo que Dios pues había determinado para ellas. Y nosotros vamos a observar, leyendo pues el capítulo 4 del profeta Isaías, que en los primeros versículos, en el verso 1 precisamente, hay una continuidad con respecto al oráculo anterior. Y vamos a leer en nuestra versión Reina Valera, como acostumbramos a hacerlo. Estamos en Isaías capítulo 4, en los versos del 1 al 6, es corto, y vamos a leerlo en nuestra versión Reina Valera, como dijimos, y también podemos leerlo en otras versiones si ustedes así lo desean, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer con esta y quizás con la versión Nácar Colunga. Dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de Jerusalén, de los que están en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para la sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Eso es lo que dice nuestro texto bíblico que acabamos de leer del capítulo 4 del profeta Isaías. Y ahora pues, como siempre lo hacemos, les invito a que podamos ver las diapositivas que corresponden el día de hoy con el video 1, clase número 1. Vamos a esperar que la misma se nos cargue en el sistema. Vamos a compartirla. Ya lo estamos haciendo. Vamos a esperar que nos aparezca en pantalla. Vamos a esperar que nos aparezca. Y ahí la tenemos. Y vamos a darle pues continuidad. Fíjense, ahí tenemos, como siempre, mi nombre, profesor Eligio Ortega.
Mi correo personal, aliede7@gmail.com. Clase 4, video número 1. Y pues comenzamos a hacer un análisis de estos primeros 6 capítulos. Ya estamos en el capítulo 4. Los primeros 6 capítulos revisten una importancia debido a que en ellos podemos tener como una especie de resumen de lo que es el ministerio de Isaías de forma global, su mensaje en forma general, el inicio de su ministerio, digamos así, el contexto histórico donde se desarrolló y toda esta información pues que para nosotros es de trascendental importancia. El capítulo 4 ya habíamos referido anteriormente que el primer verso es el fin del oráculo anterior del capítulo 3 sobre las hijas de Israel, y aunque pareciera que fuera un oráculo aislado de lo que es el resto de los oráculos, pues en el capítulo 4 se retoma la alusión a las hijas de Sión para decir que ellas también van a estar incluidas dentro de la bendición que allí se está reseñando. Fíjense que habla de un retoño, es un poco distinto a lo que se va a hacer mención más adelante Isaías. Este es un retoño, no es una vara, como se hace mención en el otro, Isaías 11:1. Se puede ver como una alusión a la nación o como una alusión al Mesías. Esta es una forma pues en que nosotros podemos interpretar el texto perfectamente y sin temor a equivocarnos. Dios bendecirá a los rescatados de Sión, y aquellos serán librados de sus juicios por haber escuchado la voz de Yahvé. Y me gustaría pues que compartiéramos también un poco de lo que hacer nuestras explicaciones y las notas que tenemos al respecto. Y no sin antes decirles pues que vamos a estar entrándonos en medio de las profecías que son de carácter mesiánico, y aunque ya las comenzamos, cuando se leyó el inicio del capítulo 2, donde se habla de la venida de un rey, donde se dice que el trono o la ciudad de Jerusalén será exaltado sobre todos los montes de la tierra, pues aquí ya lo hace especificando algo un poco más concreto, señalando pues algunos eventos de importancia para nuestro estudio. Leemos en algunos comentarios cosas como la siguiente, pues: la purificación y la gloria de Sion, que se muestra en el capítulo 4, en los versos 2 al 6. El paso de la sección anterior a la presente está como un poco abrupto debido a lo que ya habíamos señalado sobre el juicio a las hijas de Sion. Da la apariencia que no tuviera conexión, pero en realidad se trata de otra dimensión del concepto del día de Yahvé en Isaías. Aquella dimensión que hace más eco de las expectativas del pueblo. Pero ese día no vendrá tras la victoria final de Israel sobre todos sus enemigos de alrededor, como el pueblo quizás lo esperaba, sino cuando el remanente de Israel sea purificado y la violencia eliminada, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, Dios haciendo como una especie de purga, y esa purga va a hacer que quede allí un remanente, y sobre ese remanente pues Dios va a trabajar. En aquel día el retoño o el resto, o lo que quede allí, en aquel día el retoño de Yahvé será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Y así será cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y elimine la sangre de en medio de Jerusalén. Aquí tenemos pues una alusión al remanente de Israel que habrá pasado por la prueba de fuego, quedando así purificado. La palabra retoño, que ya vimos en el 4.2, en hebreo es semag, y no es la misma de Isaías 11, verso 1. La alusión también es diferente. Aquí se refiere a todo Israel. En el 11.1 se refiere al rey Mesías de la dinastía de David.
Aunque hay autores que quieren ver en este pasaje también como una especie de conmutación al Mesías, porque tienen la tendencia a aplicar lo que es para la nación al individuo que viene y al individuo como a la nación. Este juego, pues, entre aplicar la profecía al colectivo o al individuo, hace que a veces se torne un poco difícil el destino del oráculo. Pero sin temor a equivocarnos, podríamos decir que este oráculo puede aplicarse perfectamente a la nación. En el 4.5 se ha traducido en nuestras versiones de Reina Valera, en la actualizada, según el texto masorético, pero es posible que la traducción que aporta la versión de los 70 sea correcta al juzgar por otras profecías similares de una manifestación gloriosa y personal de Yahvé sobre su monte santo. Por ejemplo, una de ellas sería Zacarías capítulo 14, verso 1 y verso 4. Los traductores de los 70 tradujeron la expresión hebrea va, vendrá, en lugar de vará, creará. Entonces, vendrá Jehová sobre todo el lugar del monte de Sión. Esta manifestación divina sería semejante a la columna de nubes que en los días gloriosos del Éxodo daba de día su sombra protectora a Israel en el desierto, y de noche se convertía en un fuego llameante para alumbrarles el camino. Eso lo recordamos, Éxodo 13, verso 21. También en el día de Yahvé, la misma nube constituirá una cubierta de gloria. Recuerden que la nube representa la gloria de Dios, y donde ella aparecía, pues en cierta forma le daba legitimidad, bien sea al templo o a la nación como tal. También era una manera de mostrarse a ellos como la presencia de Dios. Dios está entre ellos, Dios cuidará de ellos, Dios tiene una alianza con ellos, Él está cubriendo parte de la alianza al estar su presencia allí, pues protegiéndoles, ayudándoles y haciéndolos prósperos. Sí, recuerden que en ese tiempo ni el calzado ni la ropa pues sufrieron daño alguno, porque estaban exclusivamente sumergidos en la presencia de Dios, cumpliendo a Dios así de esta manera su parte. Pero si seguimos la secuencia de oráculos, encontramos que esta pequeña sección es un poco diferenciada de la anterior. Como ya habíamos dicho, parece que no tuviese conexión, salvo en lo que se expresa en el verso 4 sobre las injusticias de la hija de las hijas de Sion. Y si la exégesis nos ayuda, tenemos que la expresión para renuevo en hebreo es semá, como habíamos dicho. También habíamos hecho alusión que no es la misma de Isaías 11.1, y en este contexto alude a todos los salvados de Jerusalén y Judá, llamado Israel en este pasaje. Y por lo tanto deja entrever claramente, usando imágenes de vegetación frondosa como signo de la prosperidad que les espera a fieles de Yahvé que hayan aceptado plenamente su señorío y vivir bajo sus requerimientos. Habla también de una zona de protección divina que evoca la salida de los hijos de Israel de Egipto, lo cual es una forma de garantizarles la experiencia de protección, como si se tratara de un nuevo éxodo, con la debida protección y cuidado, incluso ante la inclemencia de los fenómenos naturales relacionados con el clima. Entonces, vemos aquí en nuestro texto bíblico que Dios nos habla de protección para su pueblo, en este caso para su pueblo Israel, luego de que lo haga pasar por una especie de juicio. Ya Isaías en los capítulos anteriores hablaba de un resto. Sobre ese resto pequeño, Dios pues iba a trabajar en la vida de ellos, ayudándoles, fortaleciéndoles, según también la fidelidad que ellos iban a tener. Y le damos gracias a Dios, pues que de esta manera Él mantiene su promesa de atención sobre los creyentes, bien sea porque los creyentes han aprendido a través de la disciplina y del juicio que Dios ha traído sobre ellos a vivir conforme a los criterios de Dios,
y por ende el resultado es que son bendecidos porque el carácter de Dios no cambia. Y pues cuando hablamos de una nación que sirve a Dios como colectivo, el resultado pues se va a ver y se va a ver notablemente. Pues hasta aquí tenemos la clase correspondiente al capítulo 4, video 1, y gracias por su participación. Que Dios continúe bendiciendo.